¿Qué tal? Muy buenas noches. En unos minutos iniciamos. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Es un gusto saludarla. Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una clase más de Cábala para Todos. Y bueno, el día de hoy tenemos manteles largos porque vamos a estar en presencia de la profesora Pilar Ibáñez, quien también ya tiene una trayectoria pues bastante amplia en la parte de Cábala y que el día de hoy vamos a tener el gusto de escucharla con el tema Heridas del alma y el árbol de la vida. Heridas del alma en el sentido oculto de tu dolor y la luz que revela. Asimismo, va a estar colaborando los lunes una vez al mes. Entonces, adelante, profesora, si nos puede contar un poquito más acerca de usted para luego dar inicio al tema. Ay, claro que sí, pues muchas gracias por la introducción, Julie. Pues como les decía, soy Pilar Ibáñez, yo soy aprendiz, realmente, pues bueno, a mí me llamó mucho la atención este camino cuando yo pasaba por situaciones de, digamos, dolor, de muchísimos desafíos que me la pasaba pues ese dolor en los micros que no sabía, no veía yo la salida. Entonces cayó en mis manos un libro y ese me abrió las puertas, me dio una fortaleza interna tremenda para lo que iba a venir más adelante. Todavía no era el punto álgido de mi desafío. Me dio tanta luz que bueno, pues lo dejé pasar, no lo enfrenté, lo acepté, lo recibí, todo lo que vino en mi vida. Y pues de ahí ya he ido pues viendo más maestros, estudiando más cosas sobre la cábala, diferentes maestros, por lo tanto diferentes puntos de vista. Y pues bueno, la verdad es que esta sabiduría me ha fortalecido, me ha ayudado mucho, me ha ayudado también a entender que pues el crecimiento nunca termina, los desafíos siempre están y sobre todo cuando decimos, ah, yo ya lo superé, eso ya lo pasé, es cuando viene la prueba de veras, es cuando viene el verdadero, pues digamos, el universo manda, pues si es, a ver si es cierto, ¿no? Ahí te va esta, y a ver si es cierto que ya lo trabajaste. Entonces, por eso se dice también que todo lo debemos agradecer, todo lo debemos estar gratificado, en gratitud por todo lo que viene, tanto lo, digamos, lo que calificamos o sentimos como bueno como lo no tan bueno, porque todo es aprendizaje, todo es enseñanza. Bueno, bueno, soy psicóloga, soy terapeuta, me formé también en terapia familiar y algunas otras, digamos, terapias alternativas como la transgeneracional, biodescodificación, y he ido un poco profundizando en lo que es cábala. Cábala y transgeneracional están también, pues digamos que no se complementan, sino que están unidas, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, el día de hoy, que a mí pues me apasiona mucho, o sea, no puedo yo, la verdad, separar lo que es cábala de mi formación, entonces, pues traté de darle un matiz psicológico a la charla del día de hoy. Entonces, pues le puse de tema heridas del alma, el sentido oculto del dolor y la luz que revela. Entonces, en lo que me voy a enfocar, si ustedes me lo permiten, es, tienen esas transgresiones, o sea, esos desequilibrios que de repente aparecen en nuestra vida y que, bueno, si algunos de ustedes están familiarizados con el árbol de la vida, cada esfera, cada energía, cada dimensión tiene un valor, tiene tanto atributos, digamos, positivos o que nos ayudan a crecer o que son de vibraciones altas,
y también tienen desafíos y también tienen vicios, también son transgresiones. Pero bueno, ¿y de dónde vienen esas transgresiones? Es lo que quiero compartirles hoy, que me di a la tarea más o menos de indagando, investigando y haciendo como una, pues, ensamble, por decirlo de alguna manera, de esta sabiduría que es la cábala con lo que es la psicología. Y entonces, para entrar de lleno ya, yo les voy a pedir que para estar conectados, ya sabemos, nuestro cuerpo relajadito, en una posición cómoda, de preferencia, que no es obligatorio, pues, depende también cada quien cómo se sienta cómoda, pero de preferencia si pueden poner los pies en el suelo sin zapatos y la espalda recta. Vamos a hacer conexión para ir dejando, mientras estemos aquí, todo lo que en este momento no nos ayude a conectar. Entonces, respiramos en 4 tiempos. Respiramos luz. Sostenemos 4 tiempos y exhalamos tensión en 4 tiempos. Las tensiones, las preocupaciones, lo que nos separa de nuestra esencia divina. Vamos a dejarlo por un momento para estar en la presencia. Volvemos a respirar luz por la boca. Exhalamos el estrés. Respiramos luz. Exhalamos preocupaciones. Inhalamos luz y exhalamos miedo, solo que cada quien piense que quiera exhalar. Si cerraron sus ojos, los podemos abrir lentamente a su propio ritmo. Ok, entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Ujú. Déjenme ver, espero que sí sea esta. Sí. ¿Sí le están ya mirando? Sí, Muy sí, bien, muy bien. Bueno, entonces, para los que no sé si todos los de aquí tengan contacto, han tenido, pues bueno, saben que es justamente la cábala, pero para los que no y para partir de digamos, una homologación, cábala proviene del hebreo antiguo, de la raíz del verbo lekabel, que quiere decir recibir y también significa tradición. Designa una sabiduría espiritual milenaria. También es una experiencia directa de lo trascendente, un conocimiento espiritual acerca de Dios, de la creación y del ser humano, que propicia un despertar interior hacia la iluminación y la comprensión
experimentada de las grandes verdades universales. Entonces, pues digamos que en palabras comunes un poco, como para aterrizar, Cábala es una explicación y un acercamiento al conocimiento del universo, del origen de Dios. Es imposible porque Dios es infinito y es indefinible. Nadie puede explicar qué es Dios. El otro día mi nieta me dice, yo sí te lo puedo decir que es Dios, es que Dios es, algo me dijo, le digo, pues es que Dios es infinito, hija, no sé. Dice, ah, pues entonces Dios es el infinito. Ah, y ya con eso le digo, ándale, pues eso es Dios. Tiene 10 años. Bueno, de lo que se trata es de conectar con la pureza y la inocencia del corazón, porque es una enseñanza que nos llena de luz y opera cambios en nuestro interior, transformando la conciencia en amor puro. Entonces, el objetivo justamente de irnos adentrando en este conocimiento es ir llegando es aprender y entender y llegar a nuestra esencia, a lo que realmente soy, no a lo que tengo, no a que yo soy Pilar, yo soy psicóloga, y yo tengo, yo hago, yo doy, yo no sé qué, nada de que tenga que ver con el hacer o el tener, sino es lo más profundo, lo que verdaderamente es mi luz, con lo que vine a ni siquiera a este planeta, sino a la existencia misma del ser, es vernos al espejo todos los días y decir, yo soy el creador del universo infinito. Traten de hacerlo todos los días y verán qué fuerte es esa palabra, esa frase. Al espejo todos los días, a los ojos, decir esa frase. Yo soy la creación. No, yo soy el creador del universo infinito. Ni siquiera yo soy la creación, no. Yo soy el creador del universo infinito. Y verán que es como se va a una transformación. Cada quien lo va a experimentar a su manera, a pues su conciencia. Y es bien rico, es bien, no sé, hace algo muy profundo que te conecta con un verdadero ser, con tu verdadera esencia. Tenemos aquí a la derecha el árbol de la vida. Para quien no lo conozca, bueno, aquí tenemos las 10 esferas, 10 sefirot o las dimensiones que componen el árbol de la vida. Aquí nos falta Dat, que es la conciencia, pero tenemos a Keter, Jokma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Las primeras tres corresponden al pensamiento cerebral, las tres de en medio, Geburah, Tiferet y Gesed, al pensamiento que tiene que ver con el corazón y con las emociones. Hod, Yesod y Netzal con el pensamiento gastrointestinal, o sea, lo que es más que tiene que ver con las reactividades, con el vientre, con la parte pues sí, de, mm, de las emociones más bajas y que ya se están acercando, de hecho, a la manifestación de todo lo que es la espiritual, que es Malhut, que es el reino. Y aquí va a venir lo que tiene que ver con todo lo que podemos ver, tocar, mirar, oler, escuchar y el tiempo. Esto es Malhut. Entonces, también otra cosa importante de aquí del árbol de la vida es que está compuesta por tres columnas, que es la intuitiva, que es la de la derecha, tiene que ver con la misericordia y es la que da. La que recibe es la racional, que es la de la izquierda y tiene que ver con el rigor, y la de en medio equilibra. Digamos, estas son palabras bien simples, pero la verdad es que cada una tiene una profundidad para estudiarse. Bueno, entonces dicho esto,
Pueden ir, si quieren, mandando algunos mensajes y ya Julie me va diciendo si hay alguna duda, porque luego a lo mejor se nos pasa. Bueno, hay algunos principios espirituales antes de entrar de lleno al tema. Es importante reconocerlos. Para la Cábala, estos principios tienen que ver con, pues, con todo lo que de profundidad desde los primeros escritos que fueron, pues, entregados principalmente a nuestro padre Adán perdón, Abraham, perdón. Y bueno, de ahí se han ido, se ha hecho tradición y transmitido a través de los años a los diferentes maestros. Perdón, Entonces, profesora. algunos principios, son muchos, les quiero compartir algunos. Uno es, por ejemplo, nunca culpes a las personas o circunstancias externas. La culpa nos pone en situaciones de víctima, convirtiéndonos en el efecto de lo que sucede. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la responsabilidad, sea nuestra responsabilidad o no, nuestra culpa o no. Nos mantiene en el asiento del conductor. La cábala siempre nos va a estar invitando a ser causa y no efecto. ¿Sí se entiende esto? O sea, que nosotros sembremos, que nosotros tengamos ideas originales, actos originales, tomemos decisiones, tomemos las riendas de nuestra vida y no tomar una posición de víctima. Ay, es que, por ejemplo, el gobierno, ay, es que como tuve unos padres tal, ay, es que mis hermanos, ay, es que no, sino que tomemos las riendas y nos asumamos y nos adueñemos como protagonistas de nuestra propia vida. Otro principio, solamente hay una manera de cambiar el mundo. ¿Cuál es? Cambiando nosotros. Cambiando nosotros desde un punto de vista, desde lo que observamos, ni siquiera de nuestros pensamientos. No se tratan de cambiar nuestros pensamientos, sino de aprender primero a observar y a partir de la observación viene el pensamiento, después la emoción, después ya la toma de decisión o alguna verbalización o alguna acción. ¿Qué significa? Porque muchas veces se nos da por pensar y criticar y empezar a juzgar y tener opiniones antes de observar. Dice Proverbios, perdón, dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y que pide el Eterno de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, eso significa que mirarme primero a mí con misericordia, con compasión, porque solamente así podemos dar misericordia y compasión a los demás. Ni siquiera es la empatía, es algo todavía más elevado que es la compasión. Bueno, ese es otro principio. Otro principio que les voy a compartir es, fuimos creados, fíjense este qué bonito, fuimos creados para la felicidad infinita. De hecho, ya está, ahí está ya la felicidad, porque ya somos esa esencia, está en nosotros, en cada parte de nuestra célula, en nuestro corazón, nada más es decir sí, nada más es mirarlo y aceptarlo. El propósito de la vida entonces es recibir esa plenitud absoluta mediante la transformación de ser reactivo a ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando nos enfrentamos, nos encontramos en circunstancias que consideramos desafiantes, molestas, y entonces se viene, ¿no? En automático la reactividad. Nos enojamos, volvemos iracundos, queremos aventar, blasfemamos o decimos, esa es una reactividad o me voy a desquitar, pero a ver, me voy a vengar, pero va a haber, y entonces guardamos resentimientos, guardamos odios, guardamos temas que nos mantienen
pues con la vibra baja. Entonces, la cábala nos invita a ser proactivos, a pues solamente mirar sin juzgar. A veces sí, pedir mucho al creador que nos ayude a llevarse nuestro mal carácter. De verdad, que de verdad se lo lleva. Cuando yo les voy a compartir que, bueno, hubo una época cuando estaba así en mis momentos, digamos, de oscuridad, que estaba empezando ya con estas enseñanzas, benditas sean, entraba en un modo de toxicidad que no, bueno, entonces yo decía, por favor, Dios, llévate esto, no me sirve, no lo quiero. Yo no puedo sola. Sí, de verdad sentía yo la transformación interna y automáticamente hasta mi respiración cambiaba, porque cuando estamos en esos estados de baja vibración no podemos ni siquiera respirar, no se nos da. Entonces la respiración viene en automático, porque la respiración es el aliento de vida, el aliento divino de vida, si saben, ¿no? Bueno, ¿qué fundamento tenemos aquí? Sería en Eclesiastes 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso también la eternidad en el corazón del hombre. Y puso también la eternidad en el corazón del hombre. Nosotros somos eternos, estamos aquí de paso. Entonces, el chiste es no reaccionar. Y el último principio, que bueno, hay muchísimos, pero que les voy a compartir en estas sesiones, no podemos sentirnos plenos por algo que no nos ganamos. La cantidad de esfuerzo que pongamos en ganarlo es directamente proporcional a la cantidad de gozo que podemos experimentar. ¿Qué significa esto? Que tiene mucho que ver con el pan de la vergüenza, no sé si conozcan este término. Lo que significa es que cuando nos dan algo sin que creemos que no nos merecemos, se convierte en pan de la vergüenza porque no nos los hemos ganado. La Cábala dice mucho que debemos esforzarnos por eso y a veces nos invita a pagar un diezmo, a veces porque es algo también un poco delicado. Si lo damos de veras de corazón, pero si lo damos con la intención de para ganarnos votos espirituales, pues no, ya no funciona tanto. Debemos de darlo totalmente de manera incondicional. Entonces, también no dar pan de la vergüenza a los demás. A veces, por ejemplo, un papá le da pan de la vergüenza a sus hijos, al hijo adolescente que quiere el carro. Una historia que recuerdo todavía, el hijo de un empresario cometió algo y tenía su carro último modelo. Entonces te voy a castigar y le dice, te llevas el carro del año pasado. Ese fue el castigo para el hijo, ¿no? Pero bueno, también dependiendo del nivel de la visión pues de cada cultura también, de cada familia, de cada nivel, etcétera. Conciencia también. En Salmo 128:2, cuando comas el trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Entonces es ganar el pan con el sudor de su frente, pero también, por otro lado, es importante entender y aceptar y considerar que lo que nos llega, las bendiciones que nos llegan, hay que aceptarlas con las manos abiertas, porque quiere decir que ya nos corresponde. No solamente que lo merecemos, sino que ya nos corresponde, ya es nuestro. Y entonces bendecirlo porque también la Cábala dice que nosotras somos vasijas. Vasija quiere decir que, bueno, que nos lleguen las cosas a aceptar lo que el universo o Dios nos manda y también compartirlo,
porque si se desparrama, pues es ahí cuando sí se convierte en pan de la vergüenza. Compartir conocimiento, recibir bendiciones materiales, compartirlas, que todo lo que tenemos sea con la finalidad de ser mejores personas y también ayudar a los que nos rodean a optimizar también su esencia. No sé si Profesora, podamos, sí, señor Jorge Chá. tenemos dos preguntas, perdón, una por el chat y otra con la manita levantada. Vamos a responder primero la del chat, que esta fue la primerita. Dice Irma Valencia, se mencionan los pensamientos, el pensamiento cerebral, el de las emociones, el gastrointestinal, pero la pregunta es, ¿cuál es el pensamiento que tiene Malkut? Bueno, aquí no es tanto el pensamiento, sino que ella es la manifestación de lo trabajado. A ver, sí. No le puedo cambiar la flechita. Bueno, en Malhut no es tanto el pensamiento, sino que ella es la manifestación de todo lo espiritual que se ha ido trabajando desde Keter. Si aquí podemos ver, están unas flechitas rojas. Entonces la energía parte de Keter, bajo Akma, luego a Binah, de acuerdo a las flechas. Esto ya es un conocimiento, bueno, es un conocimiento más profundo, pero así va bajando la energía. Si tenemos, en la medida en que tenemos equilibrio y armonía en cada una de estas esferas, la energía va a ir bajando y se va a manifestar en Malhut. Cuando hay bloqueos, bloqueos es lo que vamos a ver ahorita, a continuación, cuando hay bloqueos, entonces la energía no fluye. Y en Malhut tenemos pues carencias, desequilibrios, ¿cómo se manifiestan? Con carencias económicas, materiales y de salud. Y hay que ver dónde están los desequilibrios. Es un poquito donde vamos a empezar a abrir o a sembrar semillitas el día de hoy. Sí, espero que haya quedado contestada la pregunta. Ok, muchas gracias. Pasamos la palabra a Jorge Chávez. Sí, solamente preguntarle lo que está, la exposición que está usted llevando a cabo, ¿lo está haciendo únicamente con esta presentación o está utilizando otras? Tengo apuntes. Ah, ok, ok, sí, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Y lo que acaba de mencionar sobre el Malkut, pues su arquetipo es el ego, lo material, donde puede estar desequilibrada la persona cuando es demasiado ególatra que tiene, pero nunca está satisfecho. Entonces ahí Exacto. está actuando de manera material, ¿verdad? Y con el ego. Pero bueno, la pregunta que le hice esa era todo. Gracias. Gracias a usted, Jorge. Sí, efectivamente, ese es parte de los desequilibrios de Malhut, lo que acaba de mencionar. Ajá, muchísimas gracias. Edgardo, Entonces, adelante. Sí, profesora Pilar, mi consulta es, recién le escuché a usted que fuimos creados para la felicidad infinita, pero también escuchaba hace algunos días que debemos aceptar las imperfecciones personales, aceptar que somos imperfectos. Entonces la pregunta es, por lo menos para mí, aceptar que somos imperfectos, porque eso es mi realidad. ¿Cómo logro coordinar con que fui creado para mi felicidad infinita? efectivamente. Cuando ya llegamos a la felicidad infinita, ya no hay necesidad de regresar a este plano. Entonces, a veces regresamos con la finalidad de ayudar a otros. En la medida en que nosotros justamente aceptamos los desafíos, los resolvemos, digamos, no nos quejamos o reprochamos o renegamos, sino que lo importante aquí es mirar desde dónde vienen esos desafíos, qué tengo que aprender, qué tengo que mirar de esos desafíos. Eso es lo que nos va llevando. La felicidad absoluta, digamos, va a parecer como contradictorio, pero más bien es paradójico, pues no existe, son momentos de felicidad.
Y mucho lo dice la Cábala. Cuando tengas tú un propósito, que el propósito se ve básicamente a nivel de Keter, la corona, cuando tenemos propósitos y vamos camino a ese propósito, el camino son los momentos de felicidad. Por ejemplo, cuando estamos planeando un paseo, desde de comprar el boleto, desde planear la ruta, desde apartarnos las reservaciones, preparar todo eso que nos va llevando a la finalidad del paseo en sí. El camino, el proceso es lo que nos va dando los momentos de felicidad. Ya cuando llegamos ahí, pues bueno, ya es justamente la manifestación, la realización, pues la llegada. Ya estamos pues prácticamente en Malhut porque es la manifestación, pero el camino es lo que nos va dando, porque la felicidad permanente no existe. Mucho lo dice también la Cábala, qué chiste. Cuando si tuvieras una felicidad absoluta permanente, he conocido, por ejemplo, personas que tienen todo, ningún desafío, una pareja formidable que les da absolutamente todo, viajes, casa, camionetas, nada que les duela, absolutamente nada. De hecho, conozco a una persona de más o menos cerca que prefirió separarse de esa pareja y buscar otros desafíos porque no encontraba nada que le motivara. Cuando estamos jugando, de hecho, esta vida es un juego. Cuando estamos jugando cualquier juego, si nos dicen desde el principio, ay, ya ganaste, te doy la victoria, pues no, qué chiste, lo que quiero es jugar, lo que quiero es pues saber qué retos voy a tener, cómo van a salir los dados, cuáles van a ser mis suertes, ¿no? Entonces, esas son las partes de la felicidad, pero que a mí me vaya costando el esfuerzo para llegar pues a cualquier meta, ¿no? Voy a dejar de compartir esta para pasar a la siguiente. Bien, hay otro comentario, disculpe, profesora, pero antes de pasar con Laura, quisiera hacerle una pregunta. Claro, ¿Desean que se vayan leyendo los comentarios de acuerdo a cómo vayan saliendo o prefiere que sean hasta el final? yo creo que al final, porque igual y en el proceso contestamos algunas preguntas. Entonces, ahorita voy a tratar de ser muy concreta para que al final tengamos justamente las preguntas. Al menos que sea algo de lo que ya hablé, pues sí. Pero ahorita vamos a pasar ya a lo que son cada una de las energías, de las esferas, con su transgresión, de dónde vienen esas transgresiones y cuál es el camino de sanación. Muy, muy breve. Es una cosa introductoria, una semillita porque cada una de estas es muy profunda. Ujú. ¿Te parece, Julie? Sí, me parece muy bien. Entonces al final pasamos a las preguntas y al final escuchamos a Laura. Muy Gracias. bien. Ok, entonces, a ver cómo está aquí, porque si no. Aquí tenemos al lado izquierdo las 10 Sefirot. Vamos a ir viendo una por una, pero básicamente las que son del área emocional. Y las primeras, que son las más espirituales, las vamos a dejar para la siguiente sesión. Gesed, cada una de estas esferas que están a la izquierda, que se encuentran en el árbol sefirótico, que es el diagrama que les acabo de mostrar, cada una tiene sus atributos, sus arquetipos. Los arquetipos son los patriarcas que van a representar cada una de estas sefirot. Entonces, y también cada una tiene sus transgresiones. ¿Qué significa esto? Que también tienen desequilibrios.
Y si se desequilibra alguna, generan bloqueos. Y si se generan bloqueos, ya no fluye la energía. Y si no fluye la energía, entonces nos encontramos pues digamos, con problemas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando estos problemas aparecen es justamente la oportunidad o la visión o el momento para que nosotros digamos, pues esta es la oportunidad que tengo para crecer, para aprender, para revelar esa luz que traigo dentro. Ya de por sí ahí está la luz, nada más es que tenga yo esa conciencia. Entonces, bueno, tenemos a Keter, Jochma, Binah y empezamos con Gesed. Gesed, su valor o su atributo principal es la generosidad, la entrega, la bondad, es el darse, es la compasión hacia los demás, la misericordia. En equilibrio es el dar con medida, no el dar ni de más, pero tampoco de menos. Cuando hay desequilibrio, se aparece un amor sin límites, es decir, pues, bueno, no hay amor sin límites, pero es por decirlo, el amor no puede tener límites, más bien es cuando alguien da sin medida y da tomando en cuenta más la necesidad de los demás que mis propias necesidades. Entonces me olvido de mí y soy condescendiente, tiendo mucho al apego emocional, a la dependencia. Incluso puedo llegar a invadir los límites de los demás y pues doy un amor que asfixia a los demás. ¿Cómo se origina? ¿Cuál fue la herida? ¿A qué me refiero con herida? ¿Cuál fue digamos, también el trauma o el origen de esta herida? Generalmente van a surgir en las primeras etapas de la vida, con nuestros cuidadores, que generalmente obviamente son los padres, a veces son las abuelas, a veces las tías, los tíos, maestros, personas de autoridad. Incluso muchas veces van a surgir desde el vientre materno o desde antes, cuando se trata de lo transgeneracional. En específico cuando hay un desequilibrio en esta dimensión, es decir, que no sé dar sin medida o soy egoísta o no sé amar o amo o doy de más, generalmente es que de niño, de niña, me han dado amor, atenciones, cuidados, pero de forma condicionada. Te quiero si te portas bien. Te voy a dar tal, pero si te portas bien. No me quieres saludar de beso, pues entonces ya no te quiero. O sea, todas las atenciones, cuidados, cariño, amor, afecto, aceptación hacia el niño se le condiciona y entonces el niño aprende a dar de más para ser aceptado. ¿Ok? Hasta ahí ahorita. Ahorita vamos a ver la parte de sanar. Gebura es la siguiente dimensión que tiene que ver con el rigor, con la justicia, la fuerza, la disciplina, son las leyes. Es el aprender a dar y a recibir con medida, con equilibrio. En Gebura es la que recibe, pero también tiene que recibir con medida. Aquí cuando hay un desequilibrio tiende a la dureza, son esas personas que a lo mejor tienden a actitudes crueles de represión, de autoritarismo, de violencia, esos padres que no permiten pues ninguna flexibilidad, esos jefes que someten, que son muy dominantes, que se enojan por todo, incluso humillan a los trabajadores, incluso pueden ir escalando niveles en la empresa a costa o pisoteando a los demás y los humillan. ¿Cómo se generó esta herida o esta transgresión? Básicamente, cuando la disciplina en casa fue sumamente, incluso con violencia muy dura,
y el niño va a aprender a asociar la ley con el castigo. No, si se debe portar bien, no se va a portar bien por portarse bien, sino por evitar el castigo o por ganarse un premio. Entonces, fue creado con suma rectitud, con una disciplina muy, muy coerciva, muy dura, que lo hizo incluso hacerse duro de corazón, hasta de corazón. Les cuesta mucho trabajo manifestar sus emociones, su cariño, su amor, su afecto, pero sí lo sienten, pero no lo aprenden a mirar ni en sí mismos. En Tiferet, que es la dimensión que se encuentra más o menos a la altura del corazón, se relaciona con la belleza, la armonía y el equilibrio entre el amor y el rigor y la compasión. Esto significa que en Tiferet, que se encuentra en la columna de en medio, es la que tiene que ver con la propia autoestima, con el amor propio y con el dar cariño, amor a los demás. Pero como se encuentra en la columna de en medio, va a ser un equilibrio entre lo que es Geburah y lo que es Gesed. Es decir, entre Gesed, que es puro amor, compasión, misericordia, y Geburah, que es la que pone el rigor, que es la que pone la disciplina. Entonces, cuando Tiferet desde Gesed va a decir, pues cuánto amor te tengo, ¿qué quieres? Me desvivo por ti. Geburah le va a enseñar a poner límites. A ver, primero estás tú, no necesita tanto cariño, no necesita tanto amor, también primero darte amor a ti, etcétera. Entonces, Tiferet es justamente ese equilibrio entre lo que es el dar amor, pero dar amor con equilibrio, ni más ni menos. Cuando hay desequilibrio en esta dimensión, podemos tender a lo que es el orgullo, la soberbia, la necesidad de aprobación, la necesidad de ser aceptado cuando quiero tomar una decisión o he dicho algo o he tomado alguna decisión o hecho pues alguna cosa mía, siempre espero o algún proyecto, espero que los demás me aprueben. Entonces, eso pues es desequilibrante porque no eres auténtico, sino que dependes de los demás para tomar tus decisiones. También puede tender a caer en lo que es la vanidad espiritual. Yo soy muy espiritual, yo aprendo mucho de ser buena persona porque yo doy amor, doy cariño, doy mi diezmo, siempre doy. Entonces eso es vanidad espiritual. A veces también cuando mi autoestima está mal en esta dimensión, que creo que no brillo y entonces me siento poco suficiente, como que haga lo que haga, incluso aunque tenga éxitos, no los puedo mirar, no los reconozco ni en mí mismo, incluso aunque me lo digan, como que hay una parte de mí que no me valoro. De niño, estas personas bueno, las personas que tienen o tuvimos desequilibrios o tenemos desequilibrios en esta dimensión es que de niño no fuimos vistos en nuestra esencia, no fuimos valorados. Cuando hubo logros, por poquitos que fueran, nunca hubo ese reconocimiento, principalmente por mamá. Entonces, no hay esa valía, ese reconocimiento, esa validación hacia lo que nosotros pudimos o podemos lograr. Entonces, tendemos a esa sensación, ese sentimiento de no valorarnos. Un ejemplo, cuando era yo pequeña, tendría yo unos 14 años, estaba de moda
esto de la Nadia Comaneci. Yo creo que muchos la han oído, si más o menos tienen mi edad. Ya. Este, am, entonces, pues ya estaba ahí en pleno las Olimpiadas y todo. Proveniente yo de una familia con ciertas disfuncionalidades y cuando empiezan a decirme, ya ves, ella sí y tú no, ya ves lo que puedes hacer, también eres de la edad de ella, ya ves, pero digo así, me es cuando te hacen sentir como aplastada porque no eres lo que se esperaría que fueras, que ni siquiera ellos mismos saben que podrías llegar a ser porque no hay ese, pues digamos, ni siquiera el ambiente, no había nada que pudiera hacerme sentir ni cerquita de eso, ¿no? Entonces, comparaciones con otros niños, comparaciones con otros niños que fueran más sociables, con otros niños y niñas que fueran, que estuvieran como más privilegiados en cuanto a la memoria, las calificaciones, etcétera. Entonces, eso va como demeritando la autoestima del niño y vienen más adelante esos desequilibrios en esta esfera que se llama Tiferet. Pasamos a Netzat, que es la victoria, la persistencia, la confianza. Este tiene que ver con la fe activa. Cuando hay desequilibrio, en esta dimensión va a aparecer la ambición desmedida, la manipulación, el control, queremos controlar todo, manipulamos las emociones de los demás o los demás también caen en manipularnos a nosotros y entonces viene una sensación de culpa y hay una competitividad excesiva. ¿Por qué? Porque, y deseo de dominar, porque de pequeño, porque de pequeño, de pequeña, no, no, perdón. De pequeño o de pequeña me comparaban con los demás. Entonces deberías de ser como tu hermano, deberías de ser como fulanita que es más sociable, deberías de ser tal. O sea, nunca soy suficiente, nunca soy lo que ellos quisieron que yo fuera o sus expectativas me rebasan. Entonces, la persona que sufre esa herida para poder sobrevivir se le crea para compensar una ambición desmedida. Entonces, cada una de estas heridas, cada una de estas transgresiones va formando como una especie de máscaras o justamente estas transgresiones para equilibrar, para compensar ese dolor que dejó esa herida o ese trauma que se vivió de pequeño. Entre paréntesis voy a comentar que am, bueno, todos nacemos con ciertas necesidades ya innatas, muchas, pero las más importantes son la necesidad de protección, la necesidad de seguridad y la necesidad de pertenencia. Entonces, cuando estas necesidades a través de estas mm, heridas no son satisfechas, entonces, ¿qué pasa? Generamos justamente estas transgresiones para compensar y hacer que el dolor sea un poquito amortiguado, pero es un camino erróneo, como podemos ver. Entonces se forman máscaras. Bueno, pasamos ahora a Jod, que es la gloria, la humildad y la comunicación. Tiene que ver con el reconocimiento de lo divino. Cuando hay transgresión, surge un orgullo, pero un orgullo defensivo, como si incluso cuando ni siquiera nos están atacando, nos ponemos a la defensiva y gritamos y nos defendemos y justificamos y criticamos. Entonces caemos también en la falsa
vanagloria. Y como ojo tiene que ver con la verdad, entonces caemos en la falsedad de la palabra, la dificultad para reconocer al otro o comunicar la verdad. Es cuando esto se da, cuando la herida de pequeño tiene que ver cuando no fuimos escuchados. El pequeño o de pequeño siempre tenemos esa necesidad de expresarnos. Desafortunadamente, sobre todo en épocas pues muy anteriores, cuando fuimos pequeños algunos, dependiendo de la etapa o la familia o las costumbres, la cultura. A ver, tú eres niño, tú ni sabes opinar. A mí me decían, tú estás mocosa, ni sabes, inexperta, pero me lo decían en serio. Entonces eso era doloroso, pero de niña no te puedes defender, no puedes decir nada. Yo ahora oigo que mi nieta habla y habla, habla puesto por los codos y tiene, ¿de dónde le sale tanta plática? No lo sé. A veces le decimos, ay, nena, ya te puedes callar. No, 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 y bla, 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 bla. Pero no le callamos de manera agresiva, sino que la escuchamos y le preguntamos. Entonces, tratamos, pues básicamente, digo de no ignorarla, ¿no? De escucharla. Entonces, no caemos en esa actitud de ridiculizarla, generando una herida que más adelante, pues, sí le ocasione, pues, dificultades para reconocerse y tener una autoestima equilibrada. Ajá. Entonces, y eso del fundamento, esta dimensión tiene que ver con los vínculos sociales. De hecho, los vínculos desde nuestro árbol genealógico y también tiene que ver con la sexualidad. Em, También tiene que ver con la integración, la unidad y la verdad en las relaciones sociales, tanto sociales como en la familia. Entonces, aquí vamos a ver también heridas que tienen que ver con el árbol transgeneracional. Cuando hay desequilibrios o transgresiones, aquí surgen manipulación a nivel emocional, abusos, una sexualidad desequilibrada, ya sea por exceso, por defecto, y se origina esta herida cuando hubo un abuso de la confianza. Los adultos son nuestros principales sembradores de fe y confianza. Son en los primeros que debemos confiar, pero si ellos traicionan nuestra confianza y en vez de, pues digamos, por ejemplo, defendernos, reconocernos, escucharnos, validar nuestras emociones, nos ridiculizan, nos atacan, no nos defienden cuando somos atacados por otros, o ellos mismos nos abusan, o ellos mismos nos humillan, entonces vamos a perder esa fe y vamos a perder esa confianza, vamos a perder la seguridad principalmente en nosotros mismos. Y crecemos con la generación de esa transgresión. Y por último, Malhut, que es el reino, es la manifestación, es la materialización de lo divino, como les decía en un principio. Aquí, cuando hay desequilibrio, vamos a ver los dos polos, justamente como lo decían hace un momento, en polos opuestos o vamos a tener mucha pasividad y vamos a decir, ay, ¿yo para qué quiero dinero? El dinero no es importante y nos vamos al extremo de pues no darle ningún valor a lo material o le damos un sobrevalor y entonces empezamos a acumular, 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 acumular. Entonces nos convertimos tanto en muy pasivos o víctimas de las circunstancias o en ser esclavos del tiempo, esclavos de lo material, esclavos del dinero, esclavos de las finanzas, esclavos de la aceptación, esclavos del victimismo, esclavos hasta de las enfermedades
falta de soberanía, o sea, no tenemos una autonomía que nos represente a nosotros mismos y vamos a depender también de la aprobación externa. En la infancia, generalmente esta herida surge cuando al niño no se le enseñó la verdadera valía del sistema familiar. Por un lado, no se le mostró que la persona, los seres, las personas tienen su valía en el ser, en su ser, en lo que auténticamente son, en sus emociones, en la persona por ser persona, sino que se le da valor, más valor a las personas que triunfan, que son exitosas, se le enseña al niño que es más importante una persona que tiene dinero, incluso hay comparaciones, mira cómo tu primo tiene, necesitas, pues debes de ponerte, pues a estudiar, 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 estudiar para que llegues a ser alguien en la vida, como sin el estudio no es nadie, ¿no? Una cosa así más o menos. Y entonces, si no es nadie, se invisibiliza y no tiene poder. Esos son los desequilibrios en Malhut. Antes de pasar a los temas de sanar en cada una de las dimensiones, si quieres, abrimos un poquito para ver si hay alguna duda. Sí, profesora, hay varias dudas en el chat. Son 3 en realidad. ¿Las leemos de una vez? Sí, Muy dame, bien. ay, Ok, espérame. Sí, ay, ahí está. Permíteme un segundo porque, claro. ok, no. Sí, ahora sí, perdón. Sí, no hay problema. La primera es por parte de Graciela y dice, ¿podríamos decir que cuando no se está satisfecho tenemos hambre espiritual? Bueno, hay que ver dónde no se está satisfecho. ¿Satisfecho por qué? A veces no tenemos proyectos, no tenemos una razón de levantarnos y de poner un pie a levantarnos. Cuando tenemos proyectos, ya justamente el hambre espiritual se va saciando y nos sentimos, digamos, suficientes, tenemos una motivación, tenemos un proyecto de vida, tenemos una razón de ser, de estar, de existir, cualquier cosa, incluso a veces, digamos, dependiendo de cada quien, dependiendo del nivel en el que esté, dependiendo de las circunstancias que cada persona esté viviendo, pero es por poner un ejemplo nada más. Una psicóloga, un psicólogo generalmente le va a poner a esa persona, salte de tu rutina y vas a hacer una cosa diferente todos los días. Vete a tomar unas clases de lo que sea, algo diferente, de repostería, de hacer, no sé, de pintar, de hacer origamis, hacer algo distinto. Incluso en esas clases hasta va a conocer personas nuevas. Entonces, todo es espiritualidad, todo, todo, todo. Entonces, esa hambre espiritual se va a saciar cuando tenemos una razón de vivir todos los días y un motivo de agradecer todos los días, hasta agradecer los problemas, porque son los desafíos y son los aprendizajes que nos llevan a, pues justamente a tener ese crecimiento espiritual. Muy bien, la siguiente pregunta es por parte de Laura Sarmiento. Ella tenía la manita levantada hace rato. No sé si sea la misma pregunta que iba a hacer anteriormente. Esta dice, si la cábala se trata de estar abierto a recibir, entonces, ¿qué pasa con la abundancia y prosperidad que no llega producto del trabajo con el sudor de la frente? ¿Cómo se aplicaría entonces en el resto de los casos de los que no tienen que ver con el trabajo?
Entonces, en ese caso, ¿no se recibe? Bueno, cada quien tiene su camino. Cada quien tiene su proceso que es diferente y a veces, pues sí, eso nos, a veces nos como que nos orilla y nos da la tentación de juzgar, ¿no? Porque ellos sí, yo no, porque ellos no y yo sí. Entonces, pues digamos que es un trabajo muy personal. Las experiencias que vamos teniendo, a ver, todas las experiencias que tenemos es porque las elegimos antes de nacer y venimos a tener esos desafíos. El chiste es irnos no conformando, sino aceptando, pero no aceptando desde la resignación, sino aceptando desde el aprendizaje. Y sí esforzándonos, no sin renegar, ay, ¿por qué trabajo tanto y no me llega? ¿Y por qué soy buena persona y no me llega? ¿Qué es lo que pasa? A veces hasta reniego, pero hay que estar siempre con Dios, a veces pues hacer oraciones, porque muchas veces las experiencias y esos desafíos y desequilibrios que tenemos los elegimos. Esas experiencias son lo que nuestra alma vino a aprender y vino a experimentar en este plano. Y es lo que estamos trabajando, es lo que vinimos a trabajar. Entonces, en cuál de estas esferas está mi desequilibrio? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque esta es una respuesta muy profunda. ¿Fue de Laura Sarmiento, me dijiste? Sí. Esta es una Pero pregunta muy ¿puedo profunda intervenir un que poquito? no se contesta tan fácilmente. Cada quien tiene un proceso y hay que ver que cada quien, dónde tenemos desequilibrios, a veces tenemos desequilibrios en todas, a veces en una más que en otra. ¿Sí, Laura? Sí, puedo intervenir. No es en ese sentido la pregunta. La pregunta es en el sentido de que hay cosas que llegan a la vida que no son producto del trabajo, que yo las interpreto sin ser cabalista y sin haber entrado a estas clases, como que son bendiciones que el universo me brinda a mí. Pero usted hace un ratito dijo que todo lo que se tendría que recibir era producto del trabajo con el sudor de la frente. Sí, A eso me refiero, sí, a que Laura. hay bendiciones que llegan a la vida por otras vías que no son Claro. con el sudor de la frente. No, no son con el sudor de la frente. Pero pero tú ya te lo merecías. Y más que te lo merecías, ya te corresponde, ya es tuyo. Y es importante que lo aceptes con las manos abiertas, así justamente como una bendición, porque a lo mejor son cosas que tú hiciste de bueno en vidas pasadas. Y entonces en esta se te está recompensando. ¿Sí me Así es. explicó? Entonces, justamente así como dices, es luz, es bendición y está bien, tómalo. Como las herencias que creemos a veces que no nos corresponden cuando las recibimos con amor, con cariño y hacemos algo bueno con eso para nuestra vida, entonces va a brillar. Porque mucha gente dice que las herencias se van, pero pues se van porque la persona cree que no se lo merece o que no le corresponde, pero en realidad, en realidad si le toca es porque ya le toca. Así es, Laura. Muchas gracias. Gracias, con gusto. Muy bien, parece ser que son todas las preguntas. Muy bien. Gracias, Julie. Entonces, pasamos, ¿cómo sanar entonces cada una de estas dimensiones cuando nos encontramos en un desequilibrio? Les repito, cada una tiene pues, una profundidad, una profundidad. Entonces, esto es apenas como, pues, sembrar una semillita, ¿no? En ustedes, como empezar a abrir una brechita para que vean cuáles son las herramientas que en un momento dado tendría la cábala para ayudarles o para ayudarnos
para generar y revelar la luz que ya traemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando en Gesed, que es la dimensión de la compasión y de la misericordia, está en un desequilibrio, ¿cómo vamos a sanar y a poder empezar a reencontrar el camino desde esa dimensión? Pues entonces es empezar a aprender a dar amor incondicional. Ese amor que no tuvimos de pequeños, ese amor que creemos que no nos dio mamá, ese amor que no nos supo dar papá, ese reconocimiento que no nos dieron de pequeños, ellos ya nunca nos los van a dar. ¿Quién nos los tiene que dar? Nosotros mismos. Él está rumiando con mi pasado, él está rumiando con que tuvimos unos papás así y asado, eso nunca nos va a ayudar, sino más bien empezar a aprender a tener compasión, bondad, misericordia por uno mismo, para empezar a reconectar con la abundancia de dar y la abundancia de dar y de recibir. No me refiero a la abundancia material, en esta dimensión no, es esa abundancia, porque acordémonos que la energía va de arriba hacia abajo. Entonces, es la abundancia de dar amor, tiempo, una sonrisa, una escucha. No tenemos que enfocarnos que el dar tiene necesariamente que ver con lo material. ¿No? Uno puede dar también, pues, una visita a una amistad o a un familiar que esté en el hospital, o alguien que se siente solo, o alguien que tiene un problema y quiere ser escuchado. He escuchado, no aconsejado, porque luego se nos da mucho de que nos cuentan problemas y ya empezamos a justificar o a hablar de nuestros propios problemas. Y eso es injusto, eso es cruel. Más bien, tenemos que aprender a escuchar. ¿Sí me explico la diferencia? Bueno, en Gebura cuando hay el desequilibrio, cuando nos aferramos a las leyes, al autoritarismo, a la represión y a la dureza, a la violencia, pues es transformar ese juicio. En todas estas heridas, lo importante es observarlas, aceptarlas, darnos cuenta de que ahí están para poderlas transformar, porque no podemos cambiar algo que no reconocemos. Entonces, transformar el juicio en discernimiento, es decir, cuando aprendemos y nos damos cuenta de que, ay, soy bien criticona, entonces no, bueno, pues entonces aprender a mirar a la persona, a los demás y principalmente a mí mismo con compasión, porque cuando soy de juicio y soy de crítica hacia los demás, ¿qué creen? Que al primero, a la primera que estoy juzgando es a uno mismo. Entonces, primero tengo que aprender a ser misericordioso y compasivo conmigo mismo y aprender a discernir y aprender a entender desde dónde vienen las cosas. Y como les dije desde un principio, a observar las cosas, los problemas, observar las conductas o los actuares o las decisiones de los demás. Y bueno, pues aprender también a ser flexibles, entender que la rigidez no nos lleva a nada. Bueno, a veces sí, pero no tanto. Aprender a ser más bien flexibles, aprender, entender que el tomar decisiones distintas, el aceptar incluso los errores de los demás y mirarlos con compasión. Yo soy a veces muy rígida y caigo en esa rigidez. Tengo que trabajar en eso porque sin darme cuenta a veces hiero a los demás. Entonces, hoy me di cuenta de eso y tengo que trabajarlo. En Tiferet, cuando hay una necesidad excesiva de aprobación, de vanidad espiritual, que no soy suficiente, porque siento que no brillo, ¿cómo puedo trabajar esta parte? Porque cuando de niña no fui valorada o de niño no fui valorado,
Mm, Pues básicamente es empezar a valorar yo misma mis logros, integrar mis éxitos, mirar y aceptar mis errores como parte de una vida con sentido, en donde todo contribuye a la plenitud. El ser más compasivo, más flexible conmigo mismo y sobre todo celebrar mis triunfos y mis logros por pequeños que sean. Yo misma mirarme y decir, ah, qué bien te salió, Pilar, aunque me haya equivocado un tantito, aunque haya pues tenido que mandar un mensaje a mitad de la charla, ¿no? Aprender a ser compasiva conmigo misma y celebrar, comprarme un pastelito, darme un regalito el día de mi cumpleaños yo misma, no esperar a que los demás lo hagan, sino yo misma celebrar mis logros. Y luego viene Netza. Cuando hay una ambición desmedida, cuando tendemos al control, a la manipulación, al deseo de dominar. ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo empezamos a trabajar este desequilibrio o esta transgresión? Pues básicamente es recuperando la dignidad de saberse victorioso, levantándose una y otra vez también de los fracasos. O sea, insisto, ser bondadoso y ser misericordioso, misericordiosa con uno mismo. Cuando hay un desequilibrio en Hod, con un orgullo, pues, defensivo, em, cuando hay falsedad en la palabra, básicamente empecemos por reconstruir la confianza desde dentro. A veces se dice fácil, pero a veces es un poco difícil cuando la confianza ha sido transgredida, pero se puede hacer. Es esforzarnos en confiar en nosotros, en mirar que somos dignos de confianza, en mirar que somos dignos de equivocarnos, que somos dignos de también y darnos permiso de enojarnos, de que nos podemos equivocar, de que podemos tener un fracaso y no pasa nada, y que nos podemos levantar y no pasa nada, porque somos humanos, todos somos humanos, y nos caemos una y otra vez, y somos tan dignos de en esta vida, de pisar este planeta con nuestros errores y con nuestras virtudes, y también vivir en coherencia con la vida interior. ¿Qué significa esto? Que lo que pensamos sea en armonía con lo que actuamos y con lo que decimos, porque hay personas o a veces tendemos a pues decir una cosa, pensar otra y pues esa incongruencia también nos lleva justamente al desequilibrio, incluso a enfermarnos, a tener desequilibrios físicos. En Yesod que es la dimensión que tiene que ver con los vínculos sociales, cuando hay desequilibrio, es básicamente reconocer, aceptar, armonizarnos con pues nuestros ancestros. A veces, pues sí, criticamos o renegamos de la familia que nos tocó, pero es muy importante porque nosotros elegimos estas experiencias, elegimos venir a experimentar con la familia que tenemos. Nosotros les pedimos estar aquí y ellos aceptaron. Ellos nos pidieron estar con ellos y nosotros aceptamos. Fue un acuerdo mutuo. Entonces, básicamente es reconocer nuestros orígenes, reconocer nuestras raíces familiares, y tomar la fuerza de ellos, porque por ellos estamos aquí, por todos nuestros ancestros, porque eso es lo que nos va a dar nuestra propia base, nuestros cimientos. Y aquí se trabaja mucho con el árbol transgeneracional. Esto es todo un tema.
mm, ajá, el árbol se hace, pues, se hace en varios días, el árbol transgeneracional y nos revela muchísimas cosas. Nos revela, pues, legados, nos revela virtudes, nos revela enojos, nos revela repeticiones de conducta, nos revela secretos. Ujú. Bueno, y por último, Malhut, que es aquí lo que tiene que ver con la manifestación de lo divino. ¿Cómo trabajamos esta dimensión cuando identificamos, observamos, reconocemos que hay desequilibrio en esta dimensión? Pues básicamente es reconociendo que nuestra existencia es legítima, que estamos aquí por un mandato divino. En una ocasión, una una tía estaba muy molesta, enojada y tal, porque pues mi prima se embarazó y tal, ya saben, sin estar casada y todo eso. Bueno, el punto es que lo que le dijo el padre, porque ella pues fue a buscar hasta consejo con el padre y estuvo bien porque lo que le dijo él fue, dice, solo Dios sabe cómo y en qué condiciones trae a sus hijos a este mundo. Ay, santo remedio, qué bueno que le dijo eso porque, bueno, terminó aceptando a mi prima y a la bebé y todo, y muy contenta porque, bueno, ella también, todos como todos tenían desequilibrios, a lo mejor en la rigidez, en la vergüenza, no sé, pero es reconocer que sea como sea, estamos aquí por un mandato divino, que nuestra existencia aquí es legítima. Y que todo lo que recibimos, como comentábamos hace un momento, se recibe todo de este árbol, del árbol transgeneracional por mandato divino, y somos todos portadores de luz. Bueno, hasta ahí esto de sanar, básicamente todo lo vamos a, bueno, digamos que aquí son como 4 pasos, creo que son 4 pasos. Primero es reconocer que tenemos una herida, trabajar esa herida, aceptarla, aceptarla, reconocerla, aceptarla, mirarla y qué aprendemos de ahí. Ajá. El aprendizaje es lo que ya nos trasciende a lo que sigue. Ajá. Y bueno, todo esto se concreta en estos 5 pasos. Tener calma interna. Esta calma nos lleva pues a la paz, tener alegría, esa alegría que es es una emoción de una vibración muy, muy alta. Algunos han dicho que quienes la incluso la han medido, que mide más alto que el amor. No sé. El perdón, que el perdón, aunque ya está trillado, pues bueno, finalmente tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros mismos. Y en cuanto a los demás, cuando han transgredido nuestra dignidad por una u otra cosa, pues entender desde dónde viene y recordar que a veces hemos elegido experimentar eso, que nos lleva al aprendizaje del perdón y al aprendizaje del entender por qué papá, mamá, etcétera, se comportaron de tal o cual forma. Vivir todos los días en gratitud por todas las bendiciones, lo que recibimos, tanto a nivel de lo que consideramos, digamos, bueno y lo no tan bueno, como son los problemas, a veces las enfermedades nos traen mensajes, entonces también hay que aprender a escucharlas. Y, por supuesto, el amor propio. El amor propio es, entonces, trabajando en estas 5 pilares, pues ya vamos a estar del otro lado. No sé si le podemos dar la voz a Jorge Chávez. Claro, adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Me pareció muy interesante lo que está viendo, porque es algo que manejó, que hasta este momento
pues yo he estado en algunas pláticas de cábala con diferentes personas y pues más que nada se concreta uno a darse uno cuenta de que la cábala pues es el camino, los senderos que nosotros tenemos, son las puertas pues que tenemos para evolucionar, para trascender. Y ahora que lo está manejando con estas situaciones, como heridas, por ejemplo, pues me fui dando cuenta cada una de ellas, de cada una de las dimensiones, que están bien relacionadas con la astrología, incluso con el tarot, Con el porque tarot. me voy dando cuenta pues que pues el Marhut pues es lo material, la tierra, ¿verdad? Y luego pasa la siguiente que es Yesod, pues que es la luna y todas las emociones, todas las cuestiones que, que circulan a través de cada uno de los planetas, pues lo estuvo manejando tal como está, porque de ahí cuando pasa a la siguiente que es la de Jod, pues en Jod pues es Mercurio. Sí, la palabra, el lenguaje y el lenguaje como lo manejaba usted, pues precisamente esas palabras que no son precisamente de amor, porque estábamos hablando de heridas, ¿verdad? Son las que nos traicionan. Y pasa la siguiente, así como con el Netzach, que es Venus, pues ese pues más tranquilo, es el amor, es el arte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante, nunca había visto algo así, visto desde esta perspectiva. Solamente, pues, lo conocía como cada una de las características, sus funciones de cada dimensión, que pues cuando venimos a través de Binah, que toma nuestra alma de Keter, pues baja hasta abajo para empezar a trabajar nuevamente ah, y traer esas experiencias y poco a poco irlas avanzando a través de nuestra evolución, trascender pues. Y obvio pues cada una de ellas pues está representada así como lo decía por cada uno de los planetas, ¿sí? Porque pues cuando hablaba pues del rigor, pues ahí Marte, ¿verdad? Marte pelea, Marte energiza y pasaba a la siguiente de Geset, pues Geset pues es Júpiter, la abundancia, ¿verdad? Pero bueno, ya no quiero meterme más en líos. Solamente agradecerle que pues me gustó su exposición. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, muchas gracias a usted. Bien, hay una pregunta, perdona que en el chat, bueno, primero es un comentario por parte de Graciela, excelente exposición de la maestra, todo muy detallado. Y una pregunta por parte de Armando, ¿qué dijo que estaba por encima del amor? La alegría. No es que yo diga que está encima del amor, que ha habido como, ay, no recuerdo ahorita el nombre, que mide las diferentes emociones, les da un valor vibracional, el coraje, la vergüenza, todas las emociones. Y la alegría le ha resultado que está arriba del amor. Entonces, pues eso es bonito porque teniendo alegría ya el amor está. Ajá, la alegría. Entonces, no sé si haya otra o vamos cerrando. ¿Hay alguna otra pregunta verbal? Escrita ya no. Laura Sarmiento, ¿la escuchamos? Hola, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a la profesora. em, yo soy nueva en este estudio de la Cábala, tengo pocas clases y por lo regular entro los miércoles. Entonces, ahora que usted nos presentó este mapa más extendido del árbol de la vida, yo le quiero agradecer porque creo que nos está dando los visos para poder hacer ese ticún del que habla la Cábala, ¿no? De poder darnos cuenta en dónde está el asunto a trabajar y poder poner acción en ello. Y se lo quiero agradecer mucho porque fue muy clara y muy esquemática. Muchas, muchas gracias, profesora. Gracias, Laura. Ujú. Bien, parece ser todo, maestra. Hay también mensajes de agradecimiento por parte de Virginia, muy agradecida, muchas gracias. Adelante, María Angélica. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido a mí maravillosa y me gustaría saber
¿dónde, en qué texto yo puedo aprender más de esto? Porque es un tema que me interesa mucho. Ay, pues hay varios. Este, yo empecé con Mario Sabán. El, el secreto puede ser un buen inicio. Que me paré, tengo varios. Cábala al alcance de todos. Pues con esos puedes empezar y ya de ahí te vas por diferentes autores. Es bueno también que escuches, por ejemplo, los videos de Mario Sabán y de Mario Satz. Ujú. Este, está el Sefer Yetzirah, pero bueno, eso es ya la Torah y todo eso, pero son, ya después hay que más bien empezar por las interpretaciones y traducciones de los maestros. Y bueno, pues muchas gracias, María Angélica. Y, Em, perdón, una última pregunta. Bueno, ah, más bien dice un usuario, ¿podría hablarnos un poquito más del ticún? bueno, el ticún, a veces para que no sé si los que somos católicos, le llamaríamos como el pecado, pero no son pecados porque los pecados para la cábala no existen. Digamos que son los desequilibrios que venimos a pues a reparar para revelar la luz. Estoy reparando el ticún de, no sé, de algún desequilibrio. O sea, todos los desequilibrios de los que ahorita les hablé serían los ticún. Es como es el desequilibrio, es, digamos, el pecado para que se entienda, como que son las transgresiones. Y es lo que vengo a reparar para que eh, nos vayamos quitando esas capas. Somos como una cebolla y en el corazón de esa cebolla está la luz. Entonces, cada ticún es una capa de la cebolla y vamos a llorar, como cuando pelamos cebolla, vamos a llorar, porque son los dolores que hay que sentirlos, no hay que huir del dolor. Al dolor, si le huimos, se convierte en sufrimiento y entonces ahí sí nos quedamos en una postura de víctima. Entonces hay que sentir el dolor, llorarle y entonces, sobre todo ya después de ahí, ver hacia dónde, qué aprendemos de eso. El tico nos lleva al aprendizaje, es el desequilibrio que nos lleva a, cuando lo trabajamos, a la revelación de la luz, revelar luz, la luz que traemos dentro. Es un trabajo de toda la vida, no es de un día para otro. Ujú. Muchas gracias. Y bueno, estamos a 3 minutos de finalizar. Levantó la manita Jorge Chávez y también iba a encender el micrófono otra persona. Vamos a darle primero la palabra a Jorge. Adelante. Sí, sí, solamente nada más para un poquito ampliar sobre lo del tikkun. En realidad, tikkun es corrección, son los trabajos que tenemos nosotros que hacer para liberarnos de esos errores cometidos. Sí, por ahí en uno de los libros muy famosos como Un curso de milagros, dice que el pecado, cuando le preguntan al Divino Maestro Jesús sobre el pecado, dijo que el pecado no es otra cosa más que errores que deben ser corregidos en vez de algo, pues algo feo, ¿verdad? Que, que tenemos que hacer para, para liberarnos de él. Pero más que nada, los diferentes maestros cabalistas, cuando hablan de tikkun, es la corrección, La es el corrección. trabajo que tenemos que hacer para superar los errores. ¿Sí? Gracias, Jorge. Bien, la otra persona era que está escrita como Opo, CPH. No abrí su micrófono, no sé si quería decir algo. Ok, parece ser que no. Bien, entonces ya nada más para finalizar, dice Armando, disculpe, ¿cuáles son los escritores que mencionó de los libros? Si pudiera repetirlos, por favor. Mario Sabán,
Básicamente el secreto se llama SOD 22, el secreto. Y los libros de Mario Satz. Y hay un libro muy, muy, muy fácil que se llama Cábala para Todos. Yo te pido ahora un minutito, Julie, Claro, adelante. para cerrar y vamos a cerrar con una pequeña oración hacia el amor propio. Nada más les pido sus ojitos cerrados, una respiración profunda y vamos a escuchar esta, digamos, esta oración pequeña. Es carta de amor propio desde la Cábala. Amada alma, recuerda que fuiste creada como un reflejo de la luz infinita. Tu valor no depende de lo que haces ni de lo que otros dicen, sino de lo que tú eres, una chispa divina en el vasto universo. Cada vez que te miras con dureza, olvidas que llevas en tu interior el mismo aliento que dio vida a los mundos. Abrázate con ternura porque en ti habita el reino. Y desde ahí puedes manifestar belleza, compasión y plenitud. Amarte es honrar a la luz que te creó. Cuando eliges cuidarte, respetarte y reconocerte, no solo te sanas a ti, sino que expandes bendición a todo lo que tocas. Hoy permítete recordar, eres suficiente, eres luz, eres digna de amor. Y gracias, muchas gracias.